buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio eh, de conocimiento. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre uno de los trastornos específicos del aprendizaje, como es la discalculia. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que lo disfruten y lo aprovechen al máximo. Cualquier comentario que ustedes tengan o duda que ustedes tengan, pues nos pueden escribir en los comentarios de acá abajo, ¿sí? Bueno, para comenzar, el primer expositor es Cristian, quien nos va a dar a conocer la definición de discalculia, los criterios diagnósticos según el DSM-5 y algunas características de este trastorno. Sí, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo a continuación voy a decir primeramente la definición del trastorno, de este trastorno específico del aprendizaje, que es la discalculia. Continuamos. Bueno, para comenzar, una pequeña definición según el DSM-5. Tenemos que tener en cuenta que esta definición está dentro del del criterio A de los trastornos, y si se cumpliera, podríamos considerar un trastorno de discalculia. Bueno, se define como la dificultad para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Por ejemplo, aquí los niños tienden a comprender mal a los números, también su magnitud y la relación de los mismos. Ellos suelen contar con los dedos números de un solo dígito en vez de recordar la operación matemática como lo hacen los niños que no presentan esta dificultad. Ya, ellos también se pierden en el cálculo aritmético y pueden intercambiar los procedimientos. Continuando con los criterios diagnósticos, en el criterio A se muestra una dificultad en el aprendizaje y la utilización de las aptitudes académicas evidenciadas en la presencia de al menos un síntoma. Este síntoma es el que les acabo de decir como definición, y que este haya persistido durante 6 meses y que comience en la edad escolar, en donde se aprenden las matemáticas desde los 6 años. Como criterio B tenemos el criterio B, Carlitos. El criterio B, tenemos que las actitudes académicas afectadas están por debajo de lo esperado de la edad cronológica del niño y que interfieren significativamente en sus diferentes ámbitos de desenvolvimiento y en otras actividades de la vida cotidiana. Bueno, continuando con el criterio C, nos dice que las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar y no se pueden manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superen las capacidades limitadas del niño. Bueno, en el criterio D para diagnosticar este trastorno nos dice que las dificultades del aprendizaje no se explican de mejor manera por alguna discapacidad intelectual, trastornos visuales o auditivos, que no hayan sido corregidos por algún trastorno mental o neurológico. Tampoco nos explica mejor por una adversidad psicosocial, por una falta de dominio en el lenguaje, de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Bueno, continuando con la exposición, vamos a decir algunas características de la discalculia. Continuamos. Bueno, como características tenemos que estos niños presentan errores en el juicio y el razonamiento. Ellos también presentan errores y dificultad en la memorización de las cantidades. Por ejemplo, aquí cuando se les dicta una cantidad a los niños o una operación matemática, ellos suelen no recordarlo. Ellos también tienen dificultad para tomar en cuenta correctamente la distancia entre los dígitos y también los escriben de forma inadecuada en relación a la distancia en la escritura. También ellos tienen dificultades en el reconocimiento y el uso de los símbolos de las operaciones básicas. Es decir, ellos suelen confundir los signos de más, menos, de la división, de la multiplicación y entre otros. Ellos también presentan dificultades en organizar los números en columnas o seguir direccionalidad. Bueno, esto nos quiere decir que, por ejemplo, cuando se les dicta una operación o se les pide que escriban, ellos lo hacen de forma desorganizada. Ya. También ellos presentan omisión o adición de un paso dentro del procedimiento aritmético. Aquí, por ejemplo, cuando los niños hacen sumas conllevadas, ellos tienden a adicionar o omitir el número llevado, por dar un ejemplo.
Otra característica es que ellos tienen problemas para comprender los mapas. No saben distinguir algunos países y también tienen dificultades para escribir el valor. Tienen dificultad para escribir de forma correcta el tipo de operación, aritméticos y otros. Siguiente. Bueno, entre otras características de la discalculia, tenemos que ellos tienen dificultades léxicas en la adquisición de la numeración. También tienen ellos problemas de ritmos en el conteo. Ya, también ellos presentan, como dijimos anteriormente, también trastornos visoespaciales en el columnamiento de las cifras y los procedimientos de las operaciones. Tienen dificultades en la atencionales al no percibir el signo aritmético de las operaciones y también suelen confundirlo. También ellos suelen presentar fallas en la memoria de trabajo cuando realizan algunas cuentas, ya que hagan mal los cálculos o porque combinen los procedimientos. Aquí ellos pueden confundir, mientras están haciendo una multiplicación, ellos en vez de multiplicar pueden sumar o restar, dependiendo. Otra característica importante es que las dificultades para comprender los enunciados de los procesos aritméticos no son muy adecuados y no pueden razonar mucho en relación a su operación. Lo que podemos ver es que también está afectada a áreas tanto perceptivas como lingüísticas. Bueno, esta ha sido mi ponencia y continuamos con las siguientes. Muchas gracias, Cristian. Ahora tenemos a Marisabel. Ella nos va a explicar sobre las estrategias de intervención, su definición y la importancia de las mismas. Gracias, Domi. Estrategias de intervención. En este punto tenemos que decir que la intervención supone un cuestionamiento de la realidad en el aula y el imperativo a actuar para poderla cambiar. Continuamos. Por lo tanto, vemos en la definición de las estrategias de intervención que son el conjunto coherente de recursos utilizados por un equipo profesional, disciplinario. Esto hace referencia a profesionales de una misma área académica o multidisciplinario. Esto hace referencia a profesionales de diferentes áreas. Por ejemplo, puede estar constituido por un psicólogo clínico, un psicopedagogo, un psicólogo educativo, un fonoaudiólogo, etcétera, de acuerdo a las necesidades que se presenten. Esto con el propósito de desplegar tareas en un determinado espacio social o un contexto o sociocultural con el objeto de producir determinados cambios referidos a la dificultad de aprendizaje. Una intervención educativa o académica es un programa o una serie, por lo tanto, de pasos específicos para ayudar a los niños en sus dificultades. Todavía estamos hablando sobre lo que es la definición, ¿no? Entonces, debemos considerar que la intervención pretende buscar cambios en las actitudes y conductas matemáticas del niño. Esta intervención se realiza desde diferentes enfoques, sea uno motivacional, tal vez desde los estilos y prácticas y los modos de abordar el problema que se presenta en la realidad áulica. Ahora sí podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Ya. Las estrategias de intervención debemos recordar que afrontan lo que son los diferentes problemas de aprendizaje. Estos problemas de aprendizaje, estas dificultades, se materializan en un individuo o a la vez en un grupo de individuos, a lo que se denomina un caso, y que es una descripción que determina la situación de la vida real del individuo dentro del aula o del grupo de individuos. Las intervenciones educativas, por lo tanto, pueden ser intencionales, que sería una forma, y dirigidas a una dificultad particular, o específicas y formales, que refieren a la duración en cierto número de semanas o meses en cuanto al tiempo. Estas estrategias de intervención son importantes trabajarlas porque los estudiantes que presentan discalculia por lo general no tienen la noción de proporción y cantidad o se encuentra afectada, así también la asociación del número con la cantidad que representa. Las actividades de seriación, se les dificulta hacer seriaciones. También necesitamos entrenar una atención sostenida en los niños o jóvenes que la padezcan,
y la práctica del cálculo mental. Un niño o adolescente que tenga discalculia requiere las mismas estrategias de intervención pedagógica que cualquier niño o adolescente que no necesite esta atención para poder adquirir una competencia matemática. Sin embargo, se necesitará en la persona en la que padezca o sufra esta dificultad de aprendizaje, que es la discalculia, unas estrategias más amplias que pueden ser extensas y explícitas. Continuamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Antes de mirar la importancia de las estrategias de intervención, debemos recordar que existen tipos de discalculia y de acuerdo a estas se aplicarán las estrategias. Por lo tanto, son seis tipos, a saber, discalculia verbal, discalculia protognóstica, discalculia léxica, discalculia gráfica, ideognóstica y operacional. Entonces, en torno al tipo de discalculia en el que se clasifique la dificultad de aprendizaje, debemos ver que es importante que se contribuya a desarrollar el pensamiento complejo o a partir de la resolución de problemas. También la aplicación de conceptos matemáticos en la toma de decisiones y la evaluación de los procesos realizados para aprender de esto. Aquí otro aspecto importante es la actitud del docente, pues vemos que el docente debe tener una adecuada capacidad para atender las dificultades y esto lo hace en base a una observación adecuada de la situación o la circunstancia áulica con una buena calidad pedagógica y que permita el desenvolvimiento a la vez normal de la vida escolar del grupo o del contexto en el cual se desarrolla el individuo con dificultades de aprendizajes específicos en el área de matemática. Continuamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos como las estrategias de motivación que estarían presentes en casi todos los problemas y dificultades de aprendizaje, puesto de que la motivación en el aprendizaje, veamos según Axubel, pedagógicamente la motivación significa generar y proporcionar motivos al estudiante para iniciar un aprendizaje o para retomarlo. Entonces, busca esta estrategia motivacional estimular la buena voluntad del estudiante y la acción de aprender y llegar con este aprendizaje a un aprendizaje significativo, el que va a depender en gran medida de la buena voluntad e interés del alumno. Por lo tanto, estas estrategias de motivación buscan crear un ambiente de aprendizaje con soporte visual que esté acorde al tema en desarrollo. Por ejemplo, para trabajar en un aula, va a ambientar el lugar con imágenes relativas, por ejemplo, a la serie del 5. Entonces se va a trabajar así, ambientando el espacio con dibujos y colores que les sean atractivos, acorde a la edad del estudiante o del grupo de estudiantes. También otra estrategia motivacional es la de reforzar con cada pequeño logro. Por ejemplo, a través de palabras, diciendo al niño, está muy bien, continúa. Sí, te equivocaste esta vez, continuemos, tú puedes realizarlo la siguiente. Suma, considera las llevadas, como decía Cristian, y así de manera sutil ir abordando al alumno. También tenemos que no se le debe remarcar sus errores. Sabemos que en ese proceso va a cometer errores, pero se debe aplaudir los logros y tratar de no remarcar, de no acentuar el error en el que comete, para que mejore el niño o el joven en base a la predisposición y en base a la actitud del docente que va a recibir el tratamiento. Seguimos con la siguiente diapositiva, sí, la número, me parece. Por favor, la siguiente diapositiva, Carlitos. Ya. Por lo tanto, los niños que padecen de discalculia necesitan mucho más tiempo para resolver los problemas matemáticos que el promedio normal de niños en un aula, aunque estos problemas matemáticos que se le presenten sean más sencillos. Esto nos va a demostrar, esta actitud del niño nos va a demostrar que él presenta dificultades. Entonces, es una manera de llamar la atención y de que el docente pueda percatarse de que existe este indicador
de que se presenta una posible discalculia y realizar la intervención a través de lo que son las estrategias de intervención. Continuamos con la siguiente diapositiva, Carlitos. Ya. Entonces aquí vemos que existen habilidades que pueden estar afectadas en el trastorno del cálculo, que corresponden a diferentes áreas. Son la lingüística, la perceptiva, la atencional y las matemáticas. Todas estas áreas abarcan diferentes dificultades en sí, por ejemplo, la adquisición de un vocabulario matemático, la adquisición de la noción de numerosidad, el reconocimiento de patrones, el análisis de oración, procesamiento visoespacial y demás, que iremos viendo con nuestros compañeros en el desarrollo de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisabel. Ahora tenemos la intervención de Mauricio. Él nos va a explicar las dos primeras habilidades afectadas en la discalculia, que son las lingüísticas y las perceptivas, así como nos mostrará cuáles son las dificultades y las estrategias para trabajar las mismas. Muchísimas gracias, Dom, y también por la invitación para este foro. Muy bien, como ya nos había mencionado Marisabel, la primera son las partes lingüísticas. Continuamos en la siguiente diapo. Entonces, una de las áreas más importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje para las matemáticas es la parte lingüística, ¿no? Porque nos permite tener comprensión y poder lograr denominar términos matemáticos, no solo términos, sino también símbolos y por ende también los números. Entonces también tenemos dificultades en operaciones o conceptos, sobre todo en la decodificación, es decir, en identificar y descifrar qué número estoy viendo yo. Si tenemos el 4, el niño le va a ser muy difícil decir que ese número es un 4. ¿Por qué? Porque tiene dificultades en la descodificación de los símbolos y también, obviamente, en los problemas escritos no va a poder realizar las operaciones. Continuamos, por favor. Bien. Y ahora, además de esas dificultades, también podemos encontrar que el niño tiene dificultades en la falta de coordinación ojo y mano, por ejemplo, ¿no? La escritura de los números. Por ende, sabemos que una persona o que un niño que tiene dificultades al momento de hablar o de verbalizar símbolos, números o palabras, también va a tener dificultades al momento de la escritura, debido a que no tiene asociado el conocimiento del grafema con el fonema. Entonces, pero en este caso relacionado a los números matemáticos. Entonces, la siguiente, dificultades léxicas en la adquisición de la numeración. Ya, esto es similar, de que si el niño no puede hablar o no puede decir qué es un número 4, también no va a poder escribir lo que es un número 4. Por ende, si le dictamos una operación, el niño no va a saber cómo poner. Tal vez escriba los números, pero los símbolos de suma, resta, multiplicación o división, tal vez los deje en blanco o tal vez se equivoque. La tercera, dificultades para comprender los enunciados de los problemas aritméticos y razonar los mismos para elegir la operación adecuada. Muy bien, en esta dificultad el niño presenta, cuando se le trabaja en clases con ejercicios que se le dan en una hoja y tiene que resolverlos, en muchas de las ocasiones tienen dificultades, por ejemplo, perceptivas. El niño, en donde está el 1 y el 2, más 12 más 5, el niño va a sumar 1, 2, 3, más 5, va a poner 8. Entonces, esas son las pequeñas dificultades que tiene en la parte de comprensión de la letra y de la lectura de los números, sobre todo. Y por último, dificultad para escribir o leer el valor correcto de un número que tiene 2 o más dígitos. Muy bien, la parte lingüística viene con la parte de perceptiva, se relaciona mucho. Si le mostramos al niño en el pizarrón el número 10, el niño puede leer 1, 0, o también puede leer 10, debido a que no tiene esa noción de unidades, decenas y centenas. Muy bien, ahora, ¿cómo podríamos trabajar con niños o qué estrategias podríamos usar dentro del aula o dentro ya de una intervención? Continuamos. Bien, la primera sería reducir el trabajo de copiado de cuentas y o problemas. ¿Por qué? Si decimos que el niño tiene dificultades para decodificar lo que se le dice, si estamos dictando una operación numérica de 2 más 4, el niño tal vez escriba 2, deje el espacio del signo, porque no lo reconoce, no lo decodifica, pone 4 y el signo igual. Entonces, al reducir el copiado, podríamos entregar con fotocopias y también de manera individual, dándole un apoyo directamente. Lo siguiente, que es decir un número al niño,
Entonces, aquí se trabaja con tarjetitas. Cada tarjetita van a estar numeradas, como en la parte de la imagen inferior izquierda. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces le decimos al niño el número 3. El niño tiene que repetir el número y luego de eso tiene que buscar dentro de las tarjetitas cuál es el número 3. Luego de eso, de encontrar la tarjeta, tiene que escribir o dibujar exactamente cómo es un número 3. Entonces, de esta manera va asociando al niño, sobre todo la parte perceptiva y la parte de escritura. Muy bien. La utilización del ábaco que le permite representar los números naturales y la posición que ocupa. Muy bien. Es importante tener en cuenta que cuando un niño tiene dificultades al momento de leer, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, lo podría leer una persona que presenta esta dificultad en la segmentación, 1234, ¿verdad? Porque no sabe que existen unidades, decenas y centenas, y sobre todo cuando hay una seriación, cada número debería respetarse en un espacio. Cada número tiene un espacio. Corroborar la adecuada comprensión del lenguaje matemático. Es decir, si estamos trabajando con las tarjetitas, decirle al niño, siempre preguntarle y buscar la forma de que el niño hable, que se mantenga en contacto con nosotros. Ok, ahorita vamos a hacer una suma. Quiero que al número 10 le quites 6. Entonces, y tienes que preguntarle, ¿qué resultado queda? El niño tiene que verbalizar el resultado. En caso de que se equivoque, pues ya lo ayudaríamos. Y además de eso, también debemos siempre buscar, muy bien, ahora con las mismas tarjetitas de los números, quiero que agrupes los números impares. Entonces el niño tiene que realizar esta actividad. Y de la misma manera, los pares e impares. Y por último, también podríamos usar papel cuadriculado con trazado de cuadrícula más grande para evitar el apiñamiento de escritos. Muchas de las veces cuando los niños están escribiendo o realizando los procesos matemáticos de suma o resta, a veces un número se va para muy arriba, otro número un poquito más abajo, otro en el centro, y así. Entonces tiene esa dificultad de ir poniendo de manera recta los números. Entonces se le entrega una hoja a cuadros donde le indicamos que cada cuadrito tiene que ir un número o un símbolo de una operación matemática. Y la siguiente, continuemos. Bien, otra de las áreas que presentan dificultades es en el área perceptiva, ¿no? Debido a que esta nos permite tener reconocimiento, sobre todo leer los símbolos numéricos y también signos aritméticos, y sobre todo la parte de agrupación de objetos. Continuamos. Bien. Además de lo dicho anterior, confusión de signos para las operaciones básicas es muy común también dentro de los salones de clases, porque muchos niños tienen esta dificultad, sobre todo de confundir el signo más con el signo de división. Y también la confusión de números en formas semejantes, ¿no? El 6 puede confundirlo con el 9 o el 9 confundirlo con el 6 de viceversa. Y 3, ordenar números de mayor a menor en sentido contrario. Continuamos. Bien, ahora, ¿cómo podríamos trabajar esta área? Es decir, ¿qué estrategia de intervención podríamos usar para tratar de darle un apoyo al niño? El bingo de cuentas, ¿no? Nos permite hacer pequeñas operaciones básicas, o sea, de manera mentalmente, como la suma, resta y multiplicación. Y otra, implementar el uso de tarjetas. Es muy importante el uso de material gráfico, como ya lo había dicho anteriormente, en la parte lingüística. Las mismas tarjetas nos pueden servir para trabajar la parte perceptiva y la parte lingüística al mismo tiempo, y además de otros procesos. Entonces, la utilización del ábaco también les permite representar los números naturales y la posición de que ocupa. Entonces, si el niño no logra asimilar o no logra entender de que cada número o cada decena, centena o cada valor numérico tiene un espacio donde tiene que ir, y sobre todo respetando el espacio también con los signos. Y por último, que es trabajar la correspondencia entre el lenguaje matemático y las operaciones necesarias para resolver un problema. Bien, aquí debemos indicarle al niño de que cuando presentamos, por ejemplo, un signo más, significa juntar o aumentar algo a un conjunto. Si tenemos un conjunto de 2 manzanas y le queremos agregar o juntar una más, entonces se usa el signo más 1, serían 3 manzanas. Lo mismo para la resta.
cuando se le presenta el símbolo de resta, significa que debemos quitar una a ese conjunto. Y lo mismo de multiplicar, que es la cual se debe repetir, y la de dividir, donde se reparten por partes iguales. Y eso sería una de las partes lingüísticas y la parte perceptiva, como podríamos trabajar con los niños. Muchas gracias, Mauricio. Ahora, continuando, tenemos la intervención de Diana. Ella nos ayudará explicando las otras dos habilidades que se ven afectadas en la discalculia, como es las habilidades atencionales y las matemáticas. De igual manera, como fue Mauricio, nos va a mostrar cuáles son las dificultades y las estrategias de intervención para estas. Bueno, como había dicho Mauricio, las habilidades siguientes afectadas es la matemáticas, en la cual es seguir consecuencias de pasos matemáticos, contar objetos y aprender las tablas de multiplicar. Continuamos. Ya. Las dificultades presentes en estas habilidades es la confusión de números de formas semejantes, como había dicho Mauricio, el 6 con el 9 y viceversa. La dificultad para organizar los números en columnas o para seguir una direccionalidad apropiada para el procedimiento. Hay también una dificultad para saber qué número va adelante y qué número va atrás. Hay dificultad en la posición de los números en relación a unidades, decenas y centenas. Y también dificultad en la realización de cálculos mentales. Continuamos. Ya. Algunas estrategias de intervención para trabajar esta habilidad es una enseñanza más intensiva, explícita y práctica sobre el sentido numérico. Es decir, que generar estrategias que ayuden que la comprensión del niño sea más fácil. Un periodo de tiempo más extenso en el aprendizaje, es decir, hay que tomar en cuenta que para los niños que tienen discalculia les toma más tiempo y hay una dificultad para resolver problemas. Proporcionar materiales, experiencias concretas con los números grandes y pequeños. Esto es importante en el uso de la cuadrícula para que pongan en los cuadrados más grandes los números y de acuerdo al tamaño de los cuadrados, numerando. Trabajar y repasar constantemente la noción de proporción, cantidad. Esto se lo puede hacer de forma dinámica, en carteles, ubicar conjuntos en los que tengan más unidades y en el otro menos, indicar qué número tiene más o cuál número es mayor y menor. Continuemos. Ya, la siguiente habilidad es la atencional, que es producir correctamente números, recordar y añadir las llevadas de los números y recordar los signos operativos. Continuamos. Ya. Las dificultades en esta habilidad son problemas rítmicos en el conteo, dificultad para entender el problema a pesar de que lo leen de manera correcta. Hay alteraciones en las relaciones espaciales, noción de arriba, abajo, izquierda o derecha, para saber el número que va adelante o atrás. Comprenden el valor numérico y la posición de los números. Hay desorganización en la escritura de los números y una falta de coordinación ojo-mano. Recordar los pasos implicados para la realización de problemas y procesos. Y también hay dificultad en la alineación de los números para hacer las operaciones posteriores. Continúo. Ya, las estrategias para las habilidades atencionales es la cuenta progresiva, que es una estrategia utilizada, el conteo hacia adelante mediante la utilización de figuras, material didáctico o también los dedos. Se representan los problemas matemáticos como un dibujo, generando la utilización de la imaginación de los niños, preguntar qué operación se debe utilizar en el problema planteado. Actividad para el desarrollo del esquema corporal y la lateralidad del cuerpo. Es decir, aquí se generan ejercicios físicos en los que involucren alzar las manos, bajar o colocar objetos, por ejemplo, ubicar la pelota en la mesa izquierda o derecha. Ya. Continuamos. Ya. Bueno, eso sería todo en cuanto a las habilidades que se ven afectadas en la discalculia.
Listo, Dianita, muchas gracias. Ahora, por último, tenemos la participación de Carla. Ella nos va a dar a conocer otras estrategias de intervención para trabajar ya sea desde la escuela o desde el hogar. Ahora sí, ya. A ver, en cuanto a otras estrategias, nosotros consideramos importante estas otras estrategias para trabajar con los niños de discalculia. La siguiente, Carlitos. Bueno, entre estas estrategias, nosotros pusimos que podemos entregar al niño una página de ejercicio por vez y no acumularle de problemas, porque así el niño no puede entender bien este ejercicio y también considerar importante que debemos de darle una ayuda individualizada al niño en cada problema que se le dificulte y así que el niño pueda aprender de mejor forma. También, como lo dije anteriormente, reducir el número de ejercicios de un mismo tema para que no sea tan acumulativo y llegue a causar un caos al niño. Continuemos. En cuanto a utilizar las estrategias multisensoriales, aquí nosotros podemos utilizar mediante material didáctico o gráfico, como vemos en la imagen derecha, en la que nosotros podemos construir cantidades y conocer su valor perdón, posicional, como las unidades, decenas y centenas. Nosotros mediante este gráfico le estimulamos al niño el manejo de este material didáctico en cuanto a dar explicaciones concretas y precisas. Nosotros al hacer eso podemos facilitar que un poco más del aprendizaje y que el niño entienda más los conceptos matemáticos. Implementar el uso de tarjetas para facilitar las operaciones matemáticas. Como observamos en la primera imagen, el uso de las tarjetas coloridas con el fin de que sean llamativas y así incentiven el aprendizaje. Siguiente. Otro caso, podemos realizar actividades que aumenten la coordinación visomotriz para el conocimiento del ritmo y equilibrio. Aquí nosotros damos unas hojas impresas con números y así el niño mediante su sentido táctil puede ir identificando los signos o mediante un punzón. También para evitar alguna confusión de signos, podemos presentar signos coloridos y así incentivar al niño que identifique correctamente estos signos. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar una imagen. Esta imagen nos trata sobre una actividad con la que nosotros podemos desarrollar los procesos básicos del niño, como nos presentan aquí, como es la memoria del trabajo, la de largo plazo, la atención, la percepción y el lenguaje. Mediante estas actividades, el niño vaya solucionando, él va a estimular estos procesos cognitivos y así aumentarlos más y trabajar con ellos. Siguiente. Ahora, mediante la asociación de números, la asociación de números con la cantidad que representa. Mediante esta actividad utilizaremos referencias visuales, concretas y manipulativas, para así trabajarlo, lo ya mencionado. Como se observa en la imagen, podemos observar el material didáctico como son las bolitas y arriba los números. En cuanto al ejercicio de seriación, le presentamos una serie de números. Como vemos aquí, estamos de menor a mayor. Le pedimos que termine esta serie de números, lo que falta, y que él vaya identificando estos números, cuáles son mayor el uno con el otro, y así irlos describiendo. Siguiente. Ahora, aquí también consideramos importantes las actividades cotidianas, en la que participen tanto los padres de familia o las personas que son allegadas al niño y estén presentes en casa, por ejemplo, en casa. Pasa a la otra, Carlitos. Aquí podemos observar mediante, ya como lo dije, unas actividades cotidianas del día a día, es poner la mesa y pedirle al niño que reparta todos los utensilios que se utilizan en la mesa y así desarrollar su noción de correspondencia. Y al momento también al salir a pasear,
pedir que se identifiquen todos los números que pueda observar, ya sea en carteles, en matrículas, y así ayudará a que aprenda las formas y la correspondencia de grafía que existe en cada valor de los números. Dale la otra. Continúa. A ver, ahora en cuanto a la práctica del cálculo mental, podemos escoger estas actividades para su intervención y consideramos realizar una práctica diaria, o sea, día a día, para mejorar la agilidad en los cálculos simples e inicialmente la suma y la resta y posteriormente ir a las operaciones matemáticas como la multiplicación y la división, es decir, desde lo más simple hasta lo más complejo que el niño podría considerar. También están las actividades cotidianas como el salir a comprar en supermercados, en cualquier lugar, en una tienda también. Intervenir con los niños con discalculia y que ellos nos ayuden a comprar, a realizar las compras y a incentivar que mediante el consumo de estas cosas, cualquier alimento que puedan comprar o objetos, vayan contando y así identificando los números y la cantidad de estos números. Aquí podemos observar que la intervención de los padres de familia o las personas allegadas de ellas, tanto también como los profesores, es de suma importancia para que el niño pueda reeducarse y salir de esos problemas que tiene y aprender así los números, todo lo que se le complica en cuanto a las matemáticas o los números. Bueno, aquí nosotros le presentamos ya una serie de estrategias para intervenir que pueden llegar a ser útiles con esta dificultad de aprendizaje. Gracias. Bien, agradecemos la presentación de Carla, muchísimas gracias. Y con esta última presentación hemos llegado al final de este espacio. Espero que les haya podido servir de muchísima ayuda para despejar algunas interrogantes o dudas que se tenían sobre este trastorno específico del aprendizaje. También pueden dejarnos tal vez sus inquietudes o dudas que se les presenten en la revisión de este material y también comentarnos en el foro que se va a abrir para este tema. Una vez más, agradeciéndoles a todos los que han podido presentar, a todos los expositores, y muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Sí. Gracias y chao.